Bienvenidos a otro programa de Aunque usted se lo crea por Fabio Ramírez. En el programa de hoy trataremos un tema apasionante que hace rato tenía agendado y quería tratar con ustedes, la ovnilogía. Este va a ser el primer informe ovni que vamos a hacer, donde vamos a ver las bases, qué es la ufología, qué son los ovnis, los tipos de ovnis que hay, los tipos de encuentros que se sostienen con ellos, las principales razas, las teorías acerca de su propulsión, de dónde vienen y una breve biografía del fenómeno ovni a través de la historia. Comenzamos. El primer objeto extraño que inició esta difusión en tiempos modernos fue un avistaje que sucedió el 24 de junio de 1947, sí, cerca del estrellamiento de Roswell. Esto sucedió cuando el piloto Kenneth Arnold, volando en su avioneta sobre montes cercanos a Washington, ya que Arnold tenía una compañía de control de equipos de incendio, y en esa ocasión Arnold buscaba un avión de transporte C-46 perdido. En eso, el piloto avista a lo lejos y acercándose y pasando en formación a velocidad fulminante a 9 objetos metálicos brillantes que viajaban en formación a velocidad superior a los 2.500 km por hora. Los objetos tenían forma de disco y cada 2 o 3 segundos oscilaban ligeramente y cambiaban de rumbo, pero todos en forma simultánea, como unidos por un hilo invisible y conservando la formación. Ante la prensa y la torre de control, Kenneth Arnold, el piloto del avión, relató lo que vio con detalles, ya que era un piloto calificado, y lo describió como extrañas máquinas o naves que volaban como un plato al deslizarse sobre el agua y con 2 concavidades, como un plato unido por los bordes a través de algo como el alero de un sombrero. La prensa lo bautizó entonces Flying Saucer o platillo volador, si bien lo que describió Arnold tenía leve forma de V con una punta, pero por lo demás tenían 2 capas y el alero típico del sombrero por el que se unían. Para investigar, la Fuerza Aérea de USA se separó del ejército en 1947 y llamó a estos objetos como ovnis, objetos voladores no identificados, y en inglés es UFO, Unidentified Flying Object, debido a que en ese entonces hubo una serie de avistajes múltiples, llamados luego oleadas. Después de programas de investigación como el Proyecto Signo y el Proyecto Libro Azul, pasó a llamarse a los ovnis técnicamente VED, por Vehículo Espacial Dirigido o Vehículo Extraterrestre Dirigido, implicando los casos con evidencias no achacables a fenómenos y que implicaban tecnología imposible para nosotros y una inteligencia dominando esa tecnología y superior a la nuestra para fabricar y conducir estos objetos. Los OSNIs, OSNIS, son objetos submarinos no identificados, detectados por sonar, fotografiados y hasta filmados por barcos y aviones civiles y militares en mares y océanos de todo el mundo, debajo de los cuales parecen tener bases submarinas. En base a los avistajes e investigaciones de técnicos militares y ufólogos civiles, extractamos una serie de datos y clasificaciones sobre ovnis que iremos dando sucesivamente. Bien, vayamos ahora a la clasificación de los tipos de naves ovnis observadas. Tomando los relatos de testigos, se redujo a algunas formas comunes, pero la variedad de los objetos avistados es numerosa en cuanto a forma, tipo y tamaño de la nave. Vamos a detenernos un poco en las formas más comunes. La primera son los platillos, luego le siguen los cilindros o naves madres, después las esferas o Foo Fighters, después las alas delta o ovnis triangulares y finalmente otros, que son ovnis geométricos o irregulares. Analicemos la primera categoría de ovnis, los ovnis con forma de platillo. En forma de disco o elípticos, se manifiestan como flotando o inmóviles y dan la sensación de moverse como las hojas que caen de un árbol balanceándose por el viento, lo que nos da una pista de su tipo de propulsión. Estos platillos tienen forma de
un solo plato volcado hacia abajo o de dos platos unidos entre sí por un borde como el ala de un sombrero. En la parte inferior suelen tener toberas o turbinas y patas retráctiles, y en la cúpula de la parte superior suelen tener luces y antenas, y además luces en el ala de sombrero que suele girar. Estos aparatos vuelan en forma silenciosa, emitiendo solo leves zumbidos y cambios de color de acuerdo a la velocidad y altura que tienen. Pasemos al segundo tipo de ovni observado. El ovni cilíndrico, con forma de habano o puro, son naves madres, son cilindros de gran longitud, de entre 80 y 250 metros y algunos de hasta 5 kilómetros, de aspecto metálico, se desplazan a poca velocidad, en forma horizontal, a veces con ventanillas en su interior y dentro portan platillos en sus bodegas. Son naves factoría grandes que permanecen en órbita o en media altura y sirven para que los platillos que se mueven en la baja atmósfera se almacenen y luego regresen a la nave madre que se transporta a otros planetas o galaxias a través de puertas dimensionales, agujeros de gusano o stargates. Se han observado estas naves madre en forma de cigarro en órbita terrestre, cerca de las órbitas lunares y varias veces en Marte y aún cerca del Sol. Los nazis tenían planos para crear una mezcla de cohete y dirigible de forma similar, que se llamó Proyecto Andrómeda. Pasemos al tercer tipo de ovni observado. Son las esferas o puntos luminosos, llamados Foo Fighters, conocidas como las esferas que trazan las figuras de los círculos de cultivo, los crops, desde época medieval y que eran atribuidos a las brujas. Estas esferas o puntos luminosos son llamados Foo Fighters desde la Segunda Guerra Mundial, cuando eran avistados por testigos y pilotos, cuando eran perseguidos sus aviones por estas luces de colores y que ambos bandos se atribuían entre sí como armas secretas. Hoy sabemos que estas luces, llamadas Foo Fighters, canoplas o drones en general, van sin tripulación, manejados a control remoto. Se supone que llevan cámaras y sensores y se usan para monitorear y hacer exploraciones a distancia. Muestran un raro comportamiento con sus bruscos cambios de maniobra, cambios de color, emisión de sonidos y zumbidos, y haces de luz compacta. Probablemente sean rayos sensores, láser compactos, llamados láser coherentes, o rayos tractores. A veces, estas luces o esferas vuelan en formación, en grupo de estos objetos, y se combinan entre sí, toman alguna formación geométrica y se integran formando un solo objeto único diferente. Pasemos ahora al cuarto tipo de ovni observado. Es el ovni en forma de ala delta o el ovni triangular. Fueron observados desde la década de los 60 y quizás relacionados con prototipos nazis de alas volantes que fueron robados por los aliados por la operación Paperclip, que repatrió a 7.000 nazis a USA, dándoles nombres y documentos norteamericanos, viviendas e identidades nuevas y trabajos en puestos claves de inteligencia en el Pentágono y la NASA, donde continuaron desarrollando sus proyectos y prototipos que terminarían en los cazas triangulares furtivos de Estados Unidos como el Proyecto Aurora, el F-117A y el SR-75, donde estas naves triangulares tendrían hasta tecnología robada a los ovnis estrellados que fue copiada. De toda la estadística de casos de ovnis, resulta este porcentaje de formas de ovnis avistados. El 30% de los ovnis que se ven son en forma de disco o platillo. El 20% de lo que se ve son ovnis en forma de cigarro o naves madre. El 15% de los ovnis que se ven son en forma esférica, luces o Foo Fighters. Y el 35% restante de los ovnis tienen formas insólitas, irregulares, algunas geométricas y otras en una forma imposible de definir. Respecto a los colores de los ovnis, predomina el blanco y el gris metalizado, y con cambios de colores entre el rojo anaranjado
y tonos violeta, según varíe la altura y la velocidad, a veces con antenas o ventanillas, algunas veces con grabados o símbolos y abajo a veces con patas o toberas. Bien, hablemos ahora de los tipos de contacto con los ovnis. Según el grado de avistaje o encuentro, los casos se clasifican en 4 o 5 clases de encuentros distintos. El primer caso, encuentro cercano del primer tipo, es el avistaje visual de ovnis a lo lejos o sin aterrizar, con o sin evidencias como fotos, por ejemplo. El segundo caso, los encuentros cercanos de segundo tipo, cuando se observan de cerca el paso del ovni o aterrizado, dejando marcas en el suelo, en la piel de testigos o en instalaciones, interrupción de motores, apagones o de máquinas o interferencias en radar, radio o televisión. El tercer caso son los encuentros cercanos de tercer tipo, que implican contacto visual y físico con los tripulantes del ovni o seres extraterrestres, a veces viendo el interior de la nave y comunicándose con señas con los tripulantes. Luego tenemos el encuentro cercano del cuarto tipo, que implica abducciones, que son raptos de personas llevadas adentro de los ovnis para revisarlos o hacerles experimentos, o a veces las visitas son voluntarias con los llamados contactados, que hacen contactos programados. Finalmente tenemos el más reciente, que es el encuentro cercano del quinto tipo, que es la psicografía o contacto mental, donde seres de los ovnis se comunican mentalmente con los testigos, que son guiados a escribir, recibir mensajes o concurrir a avistajes programados con los ovnis. Se supone que ellos, como razas más viejas y con mayor desarrollo técnico, dominan la telepatía y así se comunican mentalmente con los contactados. Vayamos ahora a la gran pregunta: ¿de dónde vienen los ovnis? Pregunta difícil de responder, pero en base a recopilación de testimonios de testigos y filtración de investigaciones extraoficiales de los gobiernos, se consideran que los ovnis podrían provenir de alguna de estas diversas fuentes que vamos a analizar. Primero, los ovnis serían prototipos militares secretos de las potencias. Esta hipótesis dice que, recibidos los científicos nazis en Estados Unidos, continuaron con sus proyectos, en este caso patrocinados por empresas como Bell, Grumman, Lockheed y otras. Estos ovnis de altas prestaciones, furtivos, con color oscuro, pero no llegan a hacer esas maniobras imposibles del resto de los ovnis. Parece que son prueba de tecnología de ovnis rescatados y copiados, aplicándose y manteniéndose en secreto. Segunda hipótesis: los ovnis vendrían de otro planeta o de otra galaxia, la hipótesis extraterrestre. Dado su elevado desarrollo técnico y visto que en planetas cercanos no se detectó oficialmente vida, se cree que los ovnis vienen de galaxias lejanas, usando tecnología de antimateria o puertas estelares, túneles de gusano, dada la lejanía de las galaxias con la Tierra, que exigen velocidades superiores a la luz. Tercera hipótesis: los ovnis vienen del fondo del mar o de lugares ocultos. Se los observó bajo el agua de océanos y mares, donde tendrían bases submarinas. También se los observó saliendo de volcanes y en las inmediaciones de los polos, donde quizás tengan bases o penetren a través de las aberturas del polo al interior de la Tierra, ya que muchos postulan que una parte de los ovnis que se ven provienen en realidad de la Tierra hueca, son las llamadas Frugerals. Cuarta hipótesis: los ovnis vendrían de otras dimensiones o mundos paralelos. Con el descubrimiento de la antimateria y agujeros negros y agujeros de gusano y la física cuántica, se planteó que el universo tiene facetas, dimensiones o mundos paralelos a través de los cuales se puede cruzar usando agujeros de gusano, puertas estelares, electromagnéticas o aún con fenómenos naturales, como sucede con las personas desaparecidas o que están brevemente en otro plano dimensional. Se fuman
igual que desaparecen. Así como desaparecen estas personas, desaparecen los ovnis de filmaciones y del radar. Quinta y última hipótesis. Los ovnis son viajeros del futuro. Ya en la década de los 60, algunos astrofísicos como Frank Drake y Fred Hoyle postularon que la humanidad del futuro, en medio de una Tierra contaminada y quizás tras alguna guerra nuclear, epidemia o agotamiento de recursos o un gran cataclismo, debieran verse forzados a viajar al pasado, teniendo la tecnología, para conseguir recursos, personas útiles y estudiar hechos y catástrofes, lo que explicaría por qué siempre aparecen ovnis cerca de las catástrofes o cerca de hechos políticos relevantes, quizás estudiando y registrando la historia. Además, esto explica por qué se ve los ovnis cerca de accidentes, quizás llevándose las víctimas antes que los accidentes ocurran al futuro, y así no alterarían la historia por una paradoja. Serían humanos del futuro que viajan al pasado. Eso explicaría además por qué los ovnis no toman contacto masivo directo con la humanidad, para no afectar la historia. Bien, sigamos ahora con los tipos de razas alienígenas. Según relatos de testigos y filtraciones de investigaciones extraoficiales del gobierno, como el informe Matrix, el proyecto Libro Azul o el proyecto Pandora, entre otros, a las entidades extraterrestres, llamadas también alienígenas, ET, se las llama científicamente EVE, EVE o Entidad Biológica Extraterrestre. Noten qué curioso el parecido del sonido de EVE con EV o EVA. Raro, ¿no? Según estos informes recibidos a fines de los 70 hasta mediados de los 90, los investigadores llegaron a la conclusión que la Tierra es visitada desde el lejano pasado por más de 78 razas distintas provenientes de distintos lugares. Analizaremos aquí las razas alienígenas más comunes. Dentro de las razas alienígenas más comunes son, primero, los invisibles o translúcidos, que son muy difíciles de comprender, ya que están más allá de la materia. Así, pueden acceder a lugares sin necesitar puertas. Parece que están en la Tierra antes aún que los humanos. Su naturaleza es más energética que física, y parecen una raza desarrollada tecnológicamente al extremo, al punto de ir más allá de necesitar cuerpos y de sus desventajas. Son conciencias puras con existencia longeva. Su actividad aquí en la Tierra es influir en la mente de los humanos y tiene mucho que ver con las religiones, filosofías e inventores adelantados. La segunda raza más común son los grises o reticulianos, de baja estatura, cabeza y ojos grandes, piel gris, asexuados, sin nariz ni orejas, boca pequeña, 4 o 6 dedos en la mano, con el organismo digestivo muy primitivo y el cerebro muy desarrollado. Son psíquicos y su conciencia es colectiva, como una colmena. A menudo realizan experimentos científicos en lugares o sobre seres como ganado o seres humanos, estudiando su biología y su tecnología sobre ellos. Se creen que estos grises son responsables de la mutilación del ganado, implantación de chips, abducción de personas, siembra de fetos e hibridación, ya que no pueden reproducirse y parecen ser clones unos de otros. A menudo están acompañados de robots o androides metálicos a sus órdenes que le ayudan y suelen depender de algún reptiliano al que obedecen y al que temen, quizás siendo controlados o creados por los mismos reptilianos. Al principio, a fines de los 50, habrían realizado los grises contacto y tratos con una delegación del poder de USA y ofrecieron tecnología y ventajas a cambio de silenciar sus actividades de secuestros y avistajes. Esto se hizo, pero a fines de los años 90, el trato entre el gobierno de los Estados Unidos y la raza gris se rompió, porque los grises le mintieron a los gobiernos con sus actividades, que eran a gran escala, y resultaron ser para infiltrar híbridos entre los líderes y hacerse con el poder, lo que lograron en parte. Esto explica el extraño comportamiento de los líderes mundiales, sus extraños lapsus y enfermedades. Los grises incumplieron el acuerdo con los gobiernos
y supuestamente son combatidos, pero todo en secreto. Tercera raza son los rubios altos o pleyadianos, llamados también nórdicos, con rasgos humanos un poco más altos, alrededor de 1,90 m, con piel blanca y rasgos arios, rubios, ojos claros, delgados, con cabellos sedosos y largos, con rasgos angélicos y trajes brillantes, similares o como los describe la Biblia durante lo de Sodoma y Gomorra y los ángeles que se ven durante la resurrección de Jesús. Su actividad es guiar a las civilizaciones y asistir al progreso técnico y espiritual. Los pleyadianos habrían llegado a fines de los 30 y se entrevistaron con líderes de potencias como Winston Churchill y Adolf Hitler, y con el presidente Roosevelt de USA, ofreciendo tecnología, pero los gobiernos quisieron usar los inventos de los extraterrestres políticamente y usarlo como armas en la guerra mundial, por lo que recién a principios de los 50 volvieron y prefirieron contactarse, en vez de con políticos, con aficionados, para estudiar la reacción de la gente ante los ovnis y sus adelantos técnicos y las revelaciones, cómo eran tomadas. Esta sería la explicación de por qué los pleyadianos, o venusinos, como las llamaban, tomaron contacto con Adamski, Howard Menger y Billy Meier, y aún con el polémico caso Humo, que tuvo infiltrados de inteligencia para desvirtuar el caso y evitar que los inventos que los extraterrestres ofrecían lleguen a las masas, y que se use otra clase de tecnología, más poderosa y fácil y gratis que la que alquila la élite como ciencia oficial. Los pleyadianos son impulsores de la llamada New Age, con filosofía humanista, pacifista y portadores de enseñanzas espirituales, integrados a la llamada Federación Galáctica, que integran los mundos avanzados que trascendieron al uso bélico de la energía atómica, e integran una clase de federación u orden cósmico que se opone a las razas regresivas y negativas como los grises y reptilianos, aunque los pleyadianos no intervienen abiertamente, forzando a las culturas contra su evolución natural y violenta, sino que la influencian con ideas positivas e innovadoras. Por esto, y por su aspecto, los pleyadianos son identificados con los ángeles del pasado, hadas y elementales, y además son inspiradores de la filosofía hippie y la ecología, que tenían razón. Los pleyadianos provienen de Taigueta y las Pléyades de la constelación de Tauro, y son ellos los que realizan contactos programados con los llamados contactados. Otra raza común son los robóticos o androides, que son observados en grupos en naves de misiones técnicas y de reparación de naves aterrizadas con desperfectos, o a veces en conjunto, sirviendo a razas como reptilianos o grises a los que obedecen. Son máquinas o cyborgs para tareas técnicas como pilotaje o hacer test técnicos sobre seres o el terreno. En ocasiones, estos robots o androides son observados en algunos de los casos de hombres de negro, con partes mecánicas o totalmente mecánicos, con cableado, baterías o implantes externos, los que nos hace pensar que los hombres de negro en parte podrían ser robots o androides de extraterrestres. La última raza que analizaremos son los reptilianos, una raza que también llegó a la Tierra antes que el hombre y que contribuyó a terrificar el relieve y clima, quizás ayudar a terminar los dinosaurios con explosiones atómicas o armas genéticas. Bien, decíamos que las antiguas leyendas reconocen a los reptilianos como los hombres serpiente, portadores de sabiduría técnica, aunque para su propio propósito, incomprensible para nosotros y a veces maligno, como la serpiente del Edén bíblico. En Mesopotamia, los reptilianos serían los Anunnakis o arquitectos genéticos, que crearon especies domésticas de animales y plantas, y necesitaban ayuda para sus tareas en este planeta, como eran extracción de minerales y recursos, para lo cual necesitaban obreros o esclavos,
cruzando su ADN con el de los monos, y el resultado fue la raza humana, que primero fue asistida por una porción de los reptilianos, que los protegió, mientras otra parte de los reptilianos arrasó la Tierra para evitar que los humanos adquieran conciencia y se despierten. Hay dos razas de reptilianos: las serpientes, que son reptiles sin alas, o sea, desterrados en la Tierra, por y para proteger a los humanos, a los que ayudan a construir y refugiarse en cuevas subterráneas, y los ayudan enseñándoles la ciencia antigua, esotérica, técnicas de astronomía, construcciones megalíticas, e impulsando el progreso como maestros civilizadores, tratados como dioses, que ayudaron a la construcción de la Atlántida, y que tras el diluvio, en Egipto, Caldea, Centroamérica, entre mayas y aztecas, además, fueron conocidos como Kukulcán, Quetzalcóatl, Viracocha, los nagas de la India y los avatares Kundalini del lejano oriente. Además, la raza de serpientes o portadores de luz para guiar a la humanidad en lucha contra las fuerzas regresivas o oscuras, que eran las que desencadenaban plagas, cataclismos y desastres sobre la tierra, como el diluvio, plagas bíblicas, Sodoma y Gomorra, crucifixión y martirio de profetas, que impulsaban guerras. Todo esto de la mano de los dragones, la otra raza, o serpientes con alas, que eran llamados draconianos, muy a menudo simbolizados en leyendas y grabados como diablos o reptiles, comandando a grises y androides en sus actividades, y siendo los creadores arrepentidos que trataron de exterminarnos, que nos usan como cobayos para sus experimentos. La lucha entre las dos facciones, entre la serpiente y los dragones, es lo que se conoce como guerra en el cielo, y que causó el caos con el que comienza la Biblia. Las dos razas son las legiones de Enlil Yahvé Alá, el usurpador, que lucha contra su hermano Enki, nuestro protector, que le robó a Shira, la esposa de Yahvé, razón por la que lo persigue y desata calamidades sobre la tierra. Por eso Yahvé Alá se vuelve solitario y colérico, identificado con el demiurgo vengativo del Antiguo Testamento, opuesto al Padre espiritual que predicaba Jesús como Dios. Es así que Jesús llamaba a Dios Padre espiritual. No lo llamaba Yahvé, ni Adonai, ni Sabaoth, sino el Padre. Razón por la cual los draconianos, reptiles que manejan el culto y que causan la caída, martirio y crucifixión de Jesús, ya que esta raza de reptiles adora el dolor, sacrificios y holocaustos. Parecen alimentarse del dolor y el sufrimiento. Por eso son bien emparentados con demonios, a diferencia de las serpientes de Enki y su símbolo, el caduceo o bastón de Hermes, que está emparentado con la ciencia y con la medicina, con la curación. Se cree que los draconianos residen en Alfa de Caput Draconis, mientras que las serpientes se refugiaron en la Osa Mayor, y son algo así como los dos ejes o polos evolutivos de la conciencia galáctica, lo espiritual y lo instintivo, el bien y el mal. Hoy en día muchos creen que los draconianos se han infiltrado en la élite y manejan los hilos del poder a través de androides o marionetas que serían los líderes políticos impresentables que tenemos hoy en día, y cuyo ascenso y sostenimiento solamente es explicable por medio de esta teoría. Hay otras razas alienígenas como los liranos, proclonianos, felinos y varios más, pero a grandes rasgos, los más influyentes y dominantes y característicos son los que mencionamos arriba. Las otras no intervienen ni aparecen activamente, sino ocasionalmente. Analicemos ahora la otra gran pregunta. ¿Cuál es el medio de propulsión de los ovnis? Una de las preguntas más frecuentes es ¿cuál es el medio de propulsión de estas naves? A lo cual, según revelaciones de contactados, estudios de proyectos de investigación ovni como el proyecto Signo y Magnet y la especulación de astrofísicos nos permiten evaluar cuáles pueden ser los medios de propulsión de los ovnis. Primero, no es un solo medio técnico, es decir, no todos los ovnis tienen el mismo medio de propulsión,
y sobre todo usan medios combinados, no usan un solo sistema, sino que son varios sistemas que se relacionan entre sí. Los desplazamientos de los ovnis bruscos hacen imposible para nuestra tecnología reproducir o soportar esas maniobras y aceleraciones. Los motores convencionales como los de helicópteros y aviones y químicos como los cohetes quedan descartados. Interesante la observación del psicólogo Carl Gustav Jung, que dijo que los cohetes, nuestro medio técnico, semeja a la forma agresiva de motores de explosión, tecnología destructiva y contaminante con la forma de un pene, y que en cambio la forma de los ovnis no es de explosión, sino de implosión, no es destructiva ni contamina, y la forma que tiene es de disco o de útero-vagina, lo que es muy raro, son opuestos. Los movimientos de los ovnis, como decíamos, son bruscos, pero semejan a una hoja que cae de un árbol mecida por el viento. Se deslizan como si flotaran, son silenciosos y solo se escuchan zumbidos y perturbaciones. Estas perturbaciones incluyen detención de motores, interferencia en señales y máquinas, y todo eso es característico de la acción o influencia de campos magnéticos fuertes. Estos conceptos nos dan una idea de qué sucede. Hasta hace poco no sabíamos qué era la gravedad. Hoy sabemos que son ondas y que no se relacionan con atracción desde el centro de la Tierra. Según el astrofísico Paul Davies, cuando un planeta ocupa un espacio, el espacio desplazado es energía que se distorsiona al curvarse el espacio. Y esa energía viaja hacia atrás en el tiempo y además atrae los cuerpos. Esa pérdida de energía es responsable de la gravedad y fallas atmosféricas llamadas entropía o degradación. Todas las formas de energía, como electricidad, magnetismo, radiactividad, solamente son distintas manifestaciones de una sola fuerza, llamada superfuerza. Por medio de la teoría del campo unificado de Einstein, sería posible convertir energías de un estado a otro, o sea, magnética a eléctrica y sucesivamente entre sí. Esta teoría del campo unificado la investigaron Tesla, Reich, Einstein y otros matemáticos como Rosen y Minkowski. Aunque supuestamente no se resolvió esta teoría, nunca se llegó a terminarla, esta teoría es la base de la teoría del todo y de la reciente teoría de las 11 cuerdas cósmicas. Repasando, los ovnis hacen alguna manipulación de la gravedad, ajustándose a la sustancia del espacio que Einstein llamó el continuum o espacio-tiempo, y se mueven a través de él, usándolo como lo hace un bote moviéndose sobre el río. El ovni no se mueve como si no existiera la gravedad, sino como si navegara a través de ella. Ellos pueden ver las ondas de gravedad como si fueran corrientes de marea o viento y se desplazan usando estas corrientes, manipulando el flujo de partículas, así como nosotros manipulamos electrones, y de esto viene nuestra tecnología y electrónica. Ellos manipulan los neutrinos o fotones de luz, y así pueden navegar por esos ríos de rayos cósmicos naturales y usarlos como caminos o autopistas. Los ovnis siguen ciertos caminos, aparecen en oleadas sobre puntos determinados que el científico francés Jacques Vallée llamó líneas ortotécnicas, zonas de concentración de avistajes ovnis, con los que pudo conectar los avistajes, inclusive llegar a predecir las oleadas de avistajes que se cumplieron. Los ovnis necesitan agua, eventualmente. Parece que usan el agua como alguna clase de materia prima, así como los reactores atómicos actuales usan agua pesada para enfriar. Quizá los ovnis usan agua para enfriar sus reactores cuando tienen problemas. O del agua separan el oxígeno para respirarlo o como combustible activador para ignición, y el hidrógeno restante lo usan como combustible para fusión atómica. Recordemos que el hidrógeno llena el espacio entero y es un combustible ideal e inagotable si se puede estabilizar. El mecanismo sería de fusión fría, que es desconocido para nosotros aún. Usan el hidrógeno para una reacción en cadena controlada que modificaría las partículas para alterarlas o agruparlas.
Estamos hablando de los neutrinos y fotones. Con ese inmenso poder nuclear, al mover las partículas, crean agujeros negros en la sustancia del espacio, o agujeros de gusano, o puertas estelares, y a través de esos agujeros o túneles pueden navegar a través del espacio y del tiempo. Se dice que las potencias tienen ovnis estrellados y recuperados, que recuperaron tecnología de ellos, que impulsó inventos actuales como el láser, el chip, el infrarrojo y otros. Los extraterrestres hasta han mostrado las naves y sugerido planes de su supuesto funcionamiento. Aunque no se sepa, ya para fines del siglo XIX, las naves madres o cigarros llegaban a observar la Tierra y traer las primeras misiones o colonos de alienígenas humanoides a observarnos e infiltrarse entre nosotros. Este es el caso de las llamadas airships o aeronaves que recorrieron cielos de la costa oeste de los Estados Unidos entre 1890 y 1900. Evidentemente, Estados Unidos y otros países han intentado replicar la tecnología ovni recuperada y combinándolo con tecnología nazi de los platillos Jaunebu o Brill. Así, algunos prototipos observados como el Abrocab, el SR-75 o el caza F-117A son muestras de esto. Pero es poco conocido los diversos y abundantes accidentes y fallas que han tenido para replicar esta tecnología, como en el experimento Filadelfia, Die Glocke o la campana, y aún el proyecto High Jump o el proyecto Argus, que resultaron en explosiones atómicas que crearon el agujero de ozono y causaron muchas pérdidas de vidas militares. Hay formas de propulsión alternativa, como generadores electromagnéticos o propulsión por ondas escalares o tecnología HAARP Tesla, o aún el mismo efecto Coanda, que permite flotar en el aire aprovechando las corrientes, pero son tecnología complementaria, insuficiente como los motores magnéticos o eléctricos. No hay duda de que la mayoría de los ovnis tienen una tecnología muy superior y muy vieja, en consecuencia más adelantada, que conocen los secretos de las partículas y su manipulación, y que ese mismo control de la gravedad que los dioses antiguos trajeron en leyendas permitió hacer las construcciones megalíticas inexplicables y las obras de terrificación del relieve, como bien lo expresó el investigador Morris K. Jessup en su libro El caso OVNI, que la misma técnica usada para administrar la gravedad que se usó en megalitos y construcciones se relaciona con la propulsión de los ovnis. Esta revelación lo llevó trágicamente a que los hombres de negro lo suiciden, igual que su amigo Manson Valentin y varios otros investigadores más, como James McDonald y otros más. Concluyendo, podemos decir que los ovnis existen, que las potencias tratan de copiarlo, pero la mayor certeza es que las potencias saben mucho más y que el tema es tan importante que lo callan y silencian. Ahora, ¿por qué callar un tema tan importante? Porque han silenciado multitud de gente que quería tratarlo, sin importar los medios, aunque sean violentos. Oficialmente se ríen del tema, sin embargo, invierten millones en secretos, en instalaciones y proyectos que lo investigan, como el Área 51, que durante 30 años se reían cuando alguien le preguntaba si existía y lo negaban, y sin embargo era cierto. Así que algo hay en esto. Hay muchos personajes importantes que aportaron revelaciones sobre los ovnis, como Milton Cooper, que inspiró el personaje del agente Fox Mulder en Expediente X, John Lear, héroe militar y dueño de una compañía de aviación, el teniente coronel Philip Corso, que hizo revelaciones sobre los ovnis capturados, el científico Bob Lazar, que trabajó en el Área 51, y muchos otros. Pero para no hacerlo extenso, estas historias las repasaremos y analizaremos en otros informes. Como decíamos, algo hay en este tema, y es muy grande, delicado, y que afecta a los privilegios de la élite que controla la riqueza y los recursos del mundo. Por eso, el tema ovni, que amenaza a la élite, hace que lo calle y lo silencie. Hasta aquí este primer informe sobre el tema ovni. En otras entregas hablaremos de los contactados y una breve biografía del fenómeno ovni.
Muchas gracias. Hasta aquí fue Fabio Ramírez para Aunque usted se lo crea.